¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con la unidad 1 de la aplicación de la normatividad informática que nos menciona que es la distinción de la normatividad del derecho informático. Por supuesto, vamos a estar en la sesión número 2. Te saluda Víctor González Palafox, tu servidor. Recordamos que el RA 1.1 es identificar el marco jurídico del derecho informático relativo al manejo de la información y a la función del usuario conforme a las leyes, normas y principios mexicanos. El tema de hoy es terminología jurídica. ¿Cuál es el contenido? Bueno, vamos a ver definiciones del derecho informático, una introducción que es la lectura, conclusiones y por supuesto la actividad en tiempo real. En la introducción vamos a ver los términos que debes conocer para poder expresarte en terminología jurídica, y en la lectura vamos a ver un pequeño texto de introducción al derecho informático. En las conclusiones pues vamos a ver las definiciones y finalmente la actividad 1 que refiere a un cuestionario que vamos a realizar. Introducción. ¿Qué es el derecho? Vamos a leer a continuación este texto que hemos sacado de una página de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Características fundamentales del derecho. Te voy a sugerir que lo hagas en equipo, que leas este texto. Es indudable que antes de hablar de una rama jurídica tan reciente como lo es el derecho informático se tengan que enunciar algunos elementos primordiales respecto a lo que es el derecho general. Como antecedentes tenemos que una reglamentación imperativa o coercitiva de las relaciones humanas aparece en el momento en que surgen los grupos, las familias, los clanes, los tribus, etc. Estamos hablando de las primeras épocas de la humanidad. Así, el derecho es producto de la organización social. Recuerda que el hombre es un ser social, circunstancial al hombre en cuanto éste no puede prescindir de su relación con los demás cuando ha alcanzado cierto grado de evolución. La máxima conforme al cual el grupo social requiere de un orden jurídico, ubi societas ibi jus, significa que la sociedad es la condición necesaria y suficiente para la manifestación del fenómeno jurídico. Alude a su vez a la necesidad de existencia del derecho para que sea posible la convivencia humana. De esto se puede desprender que el derecho necesita de la sociedad y esta del derecho, y de aquí su importancia. El derecho sigue siendo, al maestro legal de Cambra, es una forma necesaria del vivir social, lo mismo que el vivir social es una forma inherente a la existencia humana. Donde hay un hombre, hay sociedad, y donde existe esta, forzosamente debe haber derecho. Atendiendo a la etimología, la palabra derecho toma su origen de la voz latina directus, que significa recto, directo, es participio del verbo dirigere, que es dirigir. La voz latina jus, con la que se designó en Roma el derecho, no es sino una contracción de jusum, participio del verbo jubere, que significa mandar. Por lo tanto, la palabra derecho ha sido utilizada para ello de diversas acepciones, en las que te presentamos tres. Primero, como un conjunto de reglas o preceptos de conducta de observancia obligatoria que el Estado impone a sus súbditos. Segundo, como la disciplina científica que tiene por objeto el conocimiento y la aplicación de esas reglas de conducta. Y tercero, como el conjunto de facultades que tiene un individuo y que le permiten hacer o dejar algo frente a los demás y frente al Estado mismo. Con base a estos elementos son muchos los conceptos que se han vertido sobre el derecho. De ellos nos ha parecido pertinente resaltar el formulado por el maestro Villorio Toranzo, por considerar que éste engloba de forma general los rasgos más importantes de dicha disciplina. En este sentido tenemos que el derecho es el sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Por otra parte,
habrá que agregar que entre los objetivos esenciales del derecho se tiene la necesaria y continua búsqueda de la justicia y el bien común. Si bien es cierto que tradicionalmente, o al menos desde la célebre sentencia del Jurisconsulto Ulpiano, se han manifestado la existencia de un derecho privado como un régimen regulador de intereses particulares y un derecho público como regidor de intereses colectivos, también hay opiniones de que hay un tercer tipo de derecho, al que le hemos llamado derecho social. Ahora bien, atendiendo a la eventual existencia de dicha división, se considera que dentro del derecho privado tenemos fundamentalmente tanto al civil y al mercantil, mientras que en el derecho público las demás ramas son constitucional, penal, administrativa, etc. Por otra parte, no podemos soslayar los postulados pronunciados por algunos autores en el sentido de que en la actualidad debemos reconocer la existencia de la tercera categoría, como lo es el derecho social. Una vez revisados estos elementos básicos del derecho en general, toca en turno presentar los rasgos más significativos del derecho informático. El derecho informático, como una nueva rama del conocimiento jurídico, es una disciplina en continuo desarrollo, teniendo en su haber al menos hasta esa fecha incipientes antecedentes a nivel histórico. Sin embargo, podemos decir que las alusiones más específicas sobre esta interrelación las tenemos a partir del año de 1949 con la obra de Norbert Wiener, en cuyo capítulo 4, consagrado al derecho y a las comunicaciones, nos expresa la influencia que ejerce la cibernética respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos, el fenómeno jurídico. Dicha interrelación se da a través de las comunicaciones, a lo que habría que mencionar que si bien estos postulados tienen cerca de 40 años, no, ya tienen mucho más, pero esto era la edición del libro desde 1949, imagínense, ya, tenemos algo así como 90 años ya, 90, 85 años. En la actualidad han adquirido matices que probablemente ni el mismo Wiener hubiera imaginado. De esta manera, esta ciencia de entrelazamiento interdisciplinario, sugeriría una conjunción aparente imposible entre los mundos del ser y del deber ser. Por otra parte, en ese mismo año el juez norteamericano Lee Lowinger publicó un artículo de 38 hojas en la revista Minnesota Law Review intitulado The Next Step Forward, en donde menciona que el próximo paso, precisamente The Next Step Forward significa el próximo paso hacia adelante, el próximo paso adelante en el largo camino del progreso del hombre debe ser el de la transición de la teoría general del derecho hacia la jurimetría, que es la investigación científica acerca de los problemas jurídicos. Cabe señalar que estas primeras manifestaciones interdisciplinarias se daban en los términos instrumentales de las implicaciones informáticas respecto al derecho, lo cual se desarrolló extraconceptualmente en la década de los 50. A diferencia del estudio de las implicaciones jurídicas motivadas por la informática, que comienza a desarrollarse en la década de los 60, tal como veremos posteriormente. Es importante mencionar que en la reiterada interrelación derecho-informática, en los términos de un derecho informático, se contempla una serie de implicaciones, tanto de orden social, económico, técnico, práctico y evidentemente jurídico, suscitadas por el uso de la informática tal y como veremos en líneas subsecuentes. Aunque difícil de conceptualizar por el variado número de peculiaridades y muy a pesar de los opuestos puntos de vista que pudiera provocar, podemos decir que el derecho informático es una rama de las ciencias jurídicas que contempla a la informática como instrumento. En su primera parte es la informática jurídica y además como objeto de estudio, derecho de la informática. En función de lo anterior, es notorio que la clasificación de derecho informático obedecerá a dos vertientes fundamentales: la informática jurídica
y el derecho de la informática que nosotros ya platicamos en la introducción a al módulo. En lo que resta de este trabajo nos dedicaremos a la ardua labor de delimitar lo más pertinentemente posible estas dos áreas con vías a un conocimiento más pormenorizado de los elementos que constituyen nuestra disciplina. La actividad en tiempo real, bueno, pues, lo primero que debes de hacer es leer el texto anterior. Si no lo tienes, puedes verlo a través del video y luego realizar tu actividad en tiempo real de la sesión RA 1.1, de la sesión 2 del RA 1.1. La evidencia en tiempo real es, primero, hay que ponerle como título actividad 1 RA 1.1 sesión 2. Después, vas a realizar el cuestionario de introducción. Por lo tanto, después de haber leído el texto, así como lo hicimos nosotros, tú lo puedes volver a leer, te lo voy a compartir en el OneDrive. Te pregunto, ¿cuál es el nombre del autor que menciona la siguiente frase? El derecho es una forma necesaria del vivir, lo mismo que el vivir social es una forma inherente a la existencia humana. Por otro lado, da una de las tres definiciones, bueno, que son cuatro, pero dame de las tres primeras que menciona este texto sobre derecho. 3. ¿Cuáles son las tres clasificaciones del derecho que menciona el texto? Son tres, ¿verdad? ¿Cuál es la definición de derecho informático que menciona el texto citado? Y recuerda cuáles son las dos vertientes que se consideran del derecho informático. Entrega la evidencia en tiempo real dentro del horario de clases. Si estás en casa, envíala por el grupo, recordando que debe llevar en el pie de página el nombre del grupo, fecha, RA, sesión 2 y el título, que es Cuestionario sobre Introducción al Derecho Informático. No envíes evidencias después de las 8 de la tarde. No envíes después de las 3 de la tarde. Recuerda que si lo haces así, tanto los sábados y domingo, seguramente te voy a bloquear. ¿Sí? Los horarios de recepción de evidencias en tiempo real, te repito, son en horario de clases, ni antes ni después, no hay excepciones. Cabe recordarte que la asistencia tiene un valor de 50% si es que asistes a cada clase. Los horarios de dudas y preguntas son por WhatsApp de 17 a 18 horas. Fuera de ese horario puedes formular tus dudas y comentarios por el grupo para que alguien pueda ayudarte en mi ausencia. Estamos viendo los valores con Alep. En este caso, en el mes, vamos a estar viendo cooperación. El todo es más que las sumas de las partes, por lo que impulsamos el trabajo en equipo, respetando las diferencias, complementando esfuerzos y construyendo aportaciones de los demás. Te agradezco muchísimo y te recuerdo que el foro de dudas es a las 5. Bien, pues entonces te recuerdo también que debes de seguirnos en casa y debes de estar atento a las publicaciones en el caso de que no te toque ir a la escuela. Estamos en método híbrido. Comenta y dale me gusta al video. Y te saludó tu servidor Víctor González Palafox. Que tengas excelente día, excelente tarde, excelente noche, no importa a la hora que nos veas. Y si quieres, deja tu nombre, tu grupo, la fecha en que vistes el video y dale me gusta. La palabra presente, eso te lo voy a tomar muy en cuenta cuando te esté evaluando. Muchísimas gracias. Cuídate y aquí nos vemos la próxima ocasión.